Bien, recemos entonces un Padre Nuestro como de costumbre para partir. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Bien, en la clase pasada comenzamos a ver ya el Evangelio de San Juan. Fue la segunda que hablamos sobre el Evangelio de San Juan, ¿no es cierto? La primera hablamos solamente sobre el comienzo, los primeros 18 y 19 versículos. Y en la clase pasada vimos los aspectos más importantes de la teología de San Juan, o de la escuela de San Juan. Y vimos los siguientes puntos. Primero, la cristología de la preexistencia. En segundo lugar, el énfasis que hace el evangelista en que Jesús es el dueño de su destino. Después, quizás el punto más importante son los discursos de Jesús, que es el único evangelio que habla de esos tremendos discursos. Y yo les di una tarea, que leyeran los capítulos 15, 16 y 17, que es un mismo discurso, que se supone que el Señor habría hablado de eso en la última cena. Después hablamos de la visión post-pentecostal del Evangelio, o sea que evidentemente el Evangelio hay que entenderlo después de la iluminación que recibieron los apóstoles en el día de Pentecostés, que hablamos en las primeras clases. Después la ampliación del mandamiento del amor al prójimo, que ya no es que amar al prójimo como a ti mismo, sí, porque podría ser muy narcisista eso, sino que amar al prójimo como yo los he amado, dice el Señor. Después hablamos sobre la misión y el mesianismo de Jesús, que era un mesianismo en el sentido parecido a Moisés, no a David, y que por eso el evangelista omitía una serie de datos que no le interesaban a él, no porque no fueran ciertos, sino que no le interesaban desde el punto de vista teológico. Acuérdense de lo que dijimos también, que este evangelio, más que un evangelio, es un tratado de teología. Y suprime sencillamente todas aquellas cosas que pueden sugerir que el mesianismo de Jesús era, al ejemplo de David, su genealogía que le interesaba tanto a Mateo, nosotros no la pone, el nacimiento en Belén no lo pone porque no le interesa, porque que no le interesa decir que David había nacido en Belén, y así una serie de detalles que son propias del rey David, no las pone sencillamente. Después, en cambio, sí pone todos estos diálogos que hace con su padre, que son muy propios de la imagen que el pueblo judío tenía de Moisés. Si ustedes han ido a misa en esta semana y la semana pasada, ahí se habla mucho en la primera lectura de las misas de estos últimos 10 días sobre eso de que Moisés era el único que hablaba con Dios cara a cara. Y muestra los relatos y relata en el libro del Éxodo y lo que se está leyendo ahora, el libro de los números. Se muestra el diálogo que Moisés tenía con Yahvé. Bueno, aquí también tenemos estos mismos diálogos que Jesús tenía con su padre. Por eso ahí está la influencia de esta imagen del Mesías mosaico que se llama. Después hablamos como punto importante de la teología de este evangelio de la temática del Cordero, que no solamente es del evangelio, sino que también a toda la escuela, en el Apocalipsis, se habla mucho del Cordero. El dualismo, y algo muy importante que es escatología del presente, en que ahí efectivamente hay una diferencia de opinión con lo que decía San Pablo, y al respecto, en que hablaba de 3 etapas en la escatología, o sea, en la segunda venida de Cristo. Hay que tener claro que el Evangelio de San Juan no niega en ninguna parte de que Cristo no vaya a venir por segunda vez, al contrario, así lo dice. Pero el juicio se hace en el presente a las personas, no en el futuro.
y hablábamos de que efectivamente la Iglesia aparentemente le encontraría, en mi opinión, por lo menos le encontraría razón a San Juan, porque si no, no podría canonizar a nadie. Si tuviera que esperar la persona ser enjuiciada en los últimos días, y no cuando muere. Bueno, seguimos ahora en la página 127, y se nota claramente que el Evangelio fue redactado en varias etapas. Y este biblista, Zenén Vidal, que yo se los nombré mucho cuando hablamos de las cartas originales de Pablo I, las 7 cartas de Pablo originales. Y yo les mandé, acuérdense, un librito que yo hice con el ordenamiento que él hace, cronológico, de los diferentes fragmentos de las cartas, que es muy valioso para leer las cartas de Pablo, porque así se entienden mucho mejor. Bueno, el mismo Zenén Vidal también ha hecho un análisis sobre los escritos de la Escuela de San Juan, y con respecto al Evangelio llega a que él se diferencia en 2 etapas, él diferencia 3, pero la segunda y la tercera pueden ser etapas distintas o pueden ser las mismas. En realidad no tiene mayor importancia. ¿Cuál es la primera etapa? La primera etapa se nota claramente que hay un evangelio que relata la vida del Señor, y es lo que se llama el evangelio de los signos. En eso todos los biblistas están de acuerdo. Es lo primero que se escribió, en que se relata la vida del Señor, pero con el énfasis del que, como el mismo lenguaje lo dice, los signos. O sea, se relatan 7 hechos importantes de la vida del Señor antes de la pasión, en que se hacen milagros, en que el Señor hace milagros, pero él en ese evangelio se interpreta como signos de la divinidad de Cristo y los enumera. Cuando, si ustedes se fijan, por ejemplo, lean el trozo de las bodas de Caná. Cuando termina de relatar el milagro de las bodas de Caná, dice, y este es el primer signo que hizo Jesús frente a sus discípulos. Y después, si siguen leyendo, van a ver que hay un segundo signo de otro milagro, un tercer signo, y son 7. 7 signos. 7 signos se llama. Los enumera, y al hablar de signos es porque está diciendo, con estos 7 signos no cabe la menor duda que Jesús era un ser de origen divino, tal como lo digo yo, como lo dice Juan, al comienzo de su evangelio. Al principio estaba la palabra, y la palabra era Dios, y la palabra estaba en Dios. Después una segunda etapa, porque ese evangelio de los signos se puede reconstruir, se sacan los relatos de esto y se juntan, y ahí aparece. En una segunda etapa, el evangelista agrega estos discursos, que son varios discursos. Ahora, Zenén Vidal dice que el agregado de los discursos se hizo en 2 etapas. Bueno, en 2 etapas, en una etapa lo mismo. O sea, lo importante es que estos discursos se agregaron a un evangelio de los signos que ya estaba escrito, seguramente por el mismo evangelista, y se le agregan estos discursos, como estos 3 capítulos que yo les di de tarea para leer para esta clase, que son un solo discurso. Bueno, hay varios discursos. Se nota claramente porque cambia el tenor del evangelio, o sea, el Señor empieza a hablar en primera persona en esos discursos. En cambio, cuando en los evangelios, en la parte del evangelio de los signos, se habla del Señor, o sea, normalmente habla el evangelista en primera persona. Ahí está la diferencia. Y además se nota que fueron insertados posteriormente, por el mismo evangelista seguramente, porque antes del discurso, donde termina, digamos, lo que aparece inmediatamente antes del discurso encaja re bien con lo que aparece inmediatamente después del discurso. Y en el caso del que les di de tarea, si ustedes ven el fin del capítulo 14, encaja perfectamente bien con el comienzo del capítulo 18. O sea, ese discurso grande de la última cena, que es el capítulo 15, 16 y 17, fue insertado ahí. Ahora,
si alguien, como les digo, quiere haber un muy buen análisis de ese discurso que es el más importante, así como de los temas de San Mateo, ¿no? De los 5 grandes temas pedagógicos de San Mateo, como los vimos cuando visitamos San Mateo. El más importante es el Sermón de la Montaña. Aquí podemos decir que de los grandes discursos del Señor en el Evangelio de San Juan, el más importante es el de la Última Cena, de los capítulos 15, 16 y 17. Y ese está muy bien analizado, con un lenguaje muy simple y muy importante, como siempre, por el Papa Benedicto XVI ese librito en 3 tomos que hizo, que es muy bonito, que se llama Jesús de Nazaret, y que está hecho para el público, para el gran público, o sea, se explica todo de una forma muy sencilla. Y ahí explica a fondo ese discurso de la última cena, Señor. En el segundo tomo de su librito, Jesús de Nazaret. Entre paréntesis, tengo entendido que ya en la versión nueva que se vende en librería, no sé si todavía sea, ¿no? Los 3 tomos están refundidos en uno, porque la razón por que lo escribió en 3 tomos el Papa Benedicto fue porque a medida que lo iba escribiendo, como no tenía mucho tiempo, iba publicando los capítulos que ya tenía escritos, ¿eh? Pero en realidad salen 3 tomos bien chiquititos. Entonces, ahora ya en la última versión, creo que tengo entendido que ya está todo refundido en un solo tomo. Bueno, vean ustedes cómo lo encuentran. Ahora, un hecho muy interesante de esta etapa de fabricación, digámoslo así, del Evangelio de San Juan, es el relato de la mujer adúltera, que también conviene que ustedes conozcan. El relato de la mujer adulta es un relato de lo más bonito del Evangelio de San Juan, ¿no es cierto? Esa de la mujer que sorprendía en adulterio y la llevan unos viejos delante del Señor, si hay que apedrearla o no hay que apedrearla, qué sé yo. El Señor se pone a escribir con el dedo en la arena y les contesta a los viejos, ¿no? El que esté libre de pecado que tire la primera piedra. Y empieza a escribir allá abajo. Y poco a poco los viejos se empiezan a retirar, se empiezan a arrancar. Y al final queda la mujer sola, digamos, ¿no? Y el Señor le pregunta a la mujer, bueno, ¿y qué te pasó? ¿Quiénes los que te acusan? No sé, Señor, se fueron, contesta la mujer. Ya, yo también te perdono, anda y no peques más. Bueno, es un relato fantástico porque además muestra la misericordia del Señor y muestra una actitud como debe ser la misericordia del Señor, que se nos olvida a nosotros a veces, ¿no? No le dice, ya, ándate, arregla tu situación y después ven y cuando la tengas arreglada, ahí te perdono. Que sería más o menos muchas veces lo que dicen algunos confesores, digamos, a los feligreses. Tienes que arreglar tu situación y ahí te puedo dar la solución, ahí te doy la solución. No, el Señor lo dice al revés. Yo te perdono y anda tú a arreglar para que no peques más. O sea, viene el perdón primero, cuando ve a la mujer arrepentida, y le dice, ya, ahora es problema tuyo arreglar tu situación para que no sigas pecando. Eso es lo que le dice. Ándate y no peques más. Es un asunto bien interesante. Pero bueno, no es el punto que quiero tocar ahora, pero de todas maneras lo toco. Pero ¿qué pasa con este relato? Este relato está claro en toda la gente que ha estudiado el lenguaje y todas estas cosas y los detalles y todo. Primero que no calza ahí. O sea, lo que viene antes de este relato calza perfectamente con lo que viene después. Bueno, un inserto agregado, igual que los discursos dirán, pero no parece, porque el idioma y la temática no es de Juan. El idioma y la temática que usa es de Lucas. Bueno, ¿y qué pasa que una página del Evangelio de Lucas aparece en Juan? Incluso más, los estudiosos han dicho que si usted agarra este relato de la mujer adúltera y lo pone en Lucas, después del versículo 38 del capítulo 21, encaja perfectamente. Bueno, ¿qué pasó? Bueno, el asunto todavía es un poquitito más claro esto, porque de los manuscritos más antiguos del Evangelio de Juan, la familia de manuscritos que se llama siríaca, porque se han encontrado en la zona que hoy día es Siria,
no aparece el relato de la mujer adúltera en el Evangelio de Juan. No aparece. En cambio, en la familia de manuscritos antiguos, que son también muy antiguos, en todo el siglo II, tanto los siríacos como estos que son los bizantinos, en la familia de manuscritos bizantinos sí aparece el relato de la mujer adúltera en el Evangelio de Juan. En cambio, no aparece nunca en el Evangelio de Lucas. Bueno, nadie duda que eso es efectivamente parte de un evangelio, digamos, o sea, es dicho de Jesús de todas maneras, porque además en escritos de los padres de la iglesia a principios del siglo II ya aparece comentado. Bueno, la única explicación que se puede dar es que un copista de la familia bizantina, como en esa época no se numeraban las páginas de los manuscritos, se le traspapeló una página del Evangelio de Lucas cuando estaba copiando el Evangelio de Juan, y de ahí surgió que este relato apareció en el Evangelio de Juan. Y de hecho, la iglesia siríaca en estos tiempos, en las Biblias modernas, ya incluye esto en el Evangelio de Juan. Pero eso ha levantado alguna polémica este caso, y entonces yo se los cuento, porque de hecho una persona de este curso preguntó, bueno, ¿y este relato es efectivamente real de Jesús? Porque no, ¿qué pasa con él? Sí, es real de Jesús. Ahora, ¿cómo llegó ahí? No tenemos idea. ¿Y cómo nos siguió estando después del versículo 38 del capítulo 21 del Evangelio de Lucas? No tenemos idea. Un error de copista de fines del siglo I, seguro. Bien, vamos ahora a las epístolas. Son 3 epístolas a la escuela de Juan. Ya habíamos dicho de que en Éfeso, por allá por el año 90, aparece una comunidad que arranca, que viene huyendo, muy probablemente de una zona que hablábamos cercana a las alturas de Golán, que se llamaba que en esa época se llamaba la Gaulanítide, y que trae un evangelio nuevo, y esa comunidad aparece en Éfeso, en el año 90, más o menos, 90, 95, por ahí. Y ese evangelio se divulga en Éfeso. Éfeso, no se olviden ustedes, es una ciudad que había sido el punto digamos, el punto central de la predicación de San Pablo. O sea, San Pablo tenía su base de operaciones en Éfeso, y de ahí iba a Tesalónica, a Corintio, a la Odisea, a todas esas partes. Entonces llega esta gente, y nosotros ya a través del análisis del mismo evangelio ya vimos más o menos de dónde venían y cuál era su problema, que era un evangelio escrito más que nada para que la gente no apostatara en vez de tratar de evangelizar, sino que, por eso le digo, que es más bien un tratado de teología más que evangelio, qué sé yo, y que era para los judeocristianos, etcétera, etcétera. Eso ya lo vimos en la clase pasada. Pero llega esta comunidad a Éfeso en esa época, el año 90, y queda el escándalo. Porque los efesios, evangelizados desde la época de San Pablo se murió lo mataron en el año 65, más o menos, o sea, ya lleva unos buenos 25 años. Ahí sus sucesores, Pablo II, Pablo III, como le llamamos nosotros, a cargo de esa comunidad de greco-cristianos, pagano-cristianos. Llegan esta gente con un evangelio netamente judeo-cristiano y les produce un shock. ¿Y cuál es el shock que les produce? El shock es muy simple. Al leer estos discursos del Señor, por eso les dije que le hicieran la tarea, porque así lo iban a entender lo que voy a decir ahora. Al leer estos discursos del Señor, en que aparece tan solemne y tan divino en sus expresiones, les causa un trauma a los paganos cristianos. ¿Por qué? Porque ellos siempre habían tenido dificultad en aceptar que Jesús hubiera muerto crucificado y no hubiera hecho nada para defenderse. Porque la cultura pagana, los dioses eran seres todopoderosos y muy irascibles.
Entonces, eso de que el Dios se dejara crucificar por unos simples romanitos ahí, digamos, a un griego de Éfeso, siempre había sido inconcebible. Entonces lo aceptaban, pero siempre tenían la duda dentro. Decían, Zeus habría tirado un par de rayos y hubiera barrido con Poncio Pilato y toda la gente que había ahí nomás. Eso es lo que hace un dios. Zeus lo hizo muchas veces. ¿Cómo no lo iba a hacer Jesús y su padre? Entonces llega esta gente que venía arrancando, estos judíos cristianos que venían arrancando, que tenían una concepción mosaica del Mesías, ojo, digámoslo claro, con un evangelio en que al leerlo se nota la majestad divina de Cristo en una forma tan fuerte en esos discursos, y dicen, ah, aquí está la solución. Resulta que la encarnación de Jesucristo no fue realmente una encarnación. Cristo era Dios y tenía apariencia de ser humano, pero nunca ocurrió una encarnación. Por lo tanto, cuando lo crucificaron, nunca sufrió, porque no tenía un cuerpo humano real. Si hubiera tenido un cuerpo humano real, no hubiera hablado en la forma que habló en esos discursos. Entonces ahí surge una herejía que se llama el docetismo. El docetismo significa negar la naturaleza humana real de Cristo. Pero eso traía como consecuencia que obviamente la crucifixión había sido una farsa y la resurrección también. Porque si no tenía realmente cuerpo humano, sino que una apariencia humana, no murió, no sufrió la cruz, nada, una farsa. Y tampoco resucitó, porque no tenía cuerpo humano. Y la prueba que efectivamente era nada más que apariencia humana, seguían diciendo los dos Z, es que cuando estaban después los discípulos en el cenáculo, él se aparecía estando las puertas cerradas. Entonces surgió este movimiento en Éfeso que negaba la realidad humana de Cristo. Pero obviamente esto significaba la anulación total de su mensaje y además tener que dar una explicación de por qué entonces esta farsa que fue la crucifixión. Y la gente lo vio como sangraba y lo vio como lo flagelaban. Yo les di después de la primera o la segunda clase les mandé un PowerPoint, me acuerdo, en que salía efectivamente bien detallado todo lo que eran las heridas y todo esto, que era atroz, muy atroz. Entonces ahí se derrumbaba todo el mensaje paulino al suelo por esta digamos, reacción que tuvieron los paganos cristianos de Éfeso al leer este evangelio. Entonces aquí aparece un personaje que era el líder de esta comunidad que venía arrancando, que ha sido confundido con el evangelista posteriormente, pero a pesar de que en esa época se tenía bien claro que era un personaje distinto. Y que para complicar el problema también se llamaba Juan, por eso que ha sido confundido con el evangelista. Este tiene varios nombres. Él se define como Juan el Anciano, Juan el Presbítero, el que firma, así firma las tres cartas. A veces el presbítero solamente, a veces Juan el Presbítero. También ha sido llamado Juan de Éfeso, porque ya habíamos visto que lo más probable, por lo que decía el Evangelio, era que el evangelista había muerto en la altura de Golán y eso había provocado el éxodo de esta comunidad tratando de salvar este Evangelio. Comunidad que no había sido más de 10 personas, que seguramente llegaron a Éfeso. Entonces, este Juan de Éfeso, o Juan el Presbítero, o Juan el Anciano, o Juan II, para usar la misma terminología que usamos con Pablo 1, Pablo 2, Pablo 3. Llega a Éfeso y trata de resolver este problema, de cómo hacer esto, de que se entienda bien. Y el primer indicio que nos da
de que no era el evangelista, obviamente, era porque él no corrige el evangelio. Si hubiera sido el evangelista, hubiera sido muy fácil redactar algunos párrafos y agregar algunas cosas para que quedara bien claro que él no quería dar esa imagen doceta del Señor, pero no se atreve a corregirlo. Y no se atreve a corregirlo, ¿por qué? Porque está reconociendo que él no lo escribió. Entonces no va a corregir a su maestro. Pero sí ayuda a interpretarlo bien. ¿Y cómo lo hace? Lo hace de una manera muy interesante. Escribe estas 3 cartas indicando la interpretación correcta del Evangelio y además le agrega sí al Evangelio de una forma bien notoria un epílogo. Y se nota que es agregado ese epílogo. Vamos a ver. Ahora, ¿cuáles son los argumentos que se han dado para efectivamente reconocer que este señor es otro? Bueno, el testimonio más antiguo de los 2 Juanes, Juanes 1 y Juan 2, lo da nuestro gran conocido Papías, el obispo de Hierápolis, que acuérdense que también nos dijo cómo se había escrito el Evangelio de San Marcos y cómo se había escrito el Evangelio de San Mateo. San Marcos lo escribió como las memorias de San Pedro y San Mateo lo escribió primero en hebreo y después fue traducido al griego. Todo eso lo dice Papías. Bueno, Papías no nos dice cómo se escribió el Evangelio de Juan, pero nos dice algo muy interesante, porque él habla de un Juan el presbítero de Éfeso, que él conoció muy bien y que fue su maestro. Juan el anciano, Juan II, Juan el presbítero, Juan de Éfeso, como lo quieran llamar, fue el maestro de Papías y de Policarpo de Esmirna, que es otro personaje muy conocido de la época. Y por otro lado, Papías habla del Juan evangelista, pero cuando habla de uno, habla del otro, está bien claro que para él son 2 personas distintas. Juan evangelista es una persona y Juan de Éfeso, Juan el presbítero, es otro. Y que él además conoció muy bien a este otro porque fue su maestro, junto que también fue maestro de Policarpo de Esmirna. O sea, ahí hay un argumento de la época sumamente importante. Ahora, es curioso porque a partir de cuando la iglesia dejó de conocer su pasado judío, esto se empezó a poner más nebuloso y se llegó un momento que se confundieron los 2 Juanes en uno solo en la historia. Pero eso ocurrió como menos del siglo III para arriba, no en esta época. El testimonio de Papías en los primeros padres de la iglesia como Ireneo y todo esto es absolutamente conocido. O sea, no había ningún problema en esa época. Pero cuando se empezaron a refundir los 2 Juanes en uno, por allá a partir de mitad del siglo III para arriba, empezó a verse que esto era muy difícil de compaginar, esta fusión. Porque la única manera de que en el año 90 pudiera ya haber llegado Juan a escribir un evangelio, había sido de que posible solo si cuando conoció al Señor hubiera sido preadolescente. Y por eso que en muchos cuadros del Renacimiento se pinta a San Juan como un preadolescente, un niñito chiquitito, no un cabricito, no una guagua, pero preadolescente, porque si no, no llega a poder escribir un evangelio en el año 90, en Éfeso. Y de ahí viene esa costumbre de pintar a San Juan como un niño pequeño. Pero si nosotros vamos al Evangelio, San Juan no era un niño pequeño. O sea, cuando él se relata a sí mismo, se relata como una persona adulta y que tiene poder. Porque no se olviden que San Juan es el que entra cuando están juzgando al Señor en la casa de Caifás, entra en la casa de Caifás
para conseguir permiso para que Pedro también pueda entrar. O sea, era alguien que era conocido en la casa del sumo sacerdote y prestigiado en la casa del sumo sacerdote. Eso no puede ser un niñito de 12 años. No le habrían hecho caso. Y así va, y varios, además también San Juan va al pie de la cruz. ¿Y cómo lo dejan pasar al pie de la cruz? Bueno, porque los soldados sabían que él era conocido el sumo sacerdote. Por eso lo dejan pasar, que los otros no lo dejaron entrar. Porque podían liberar al crucificado. Dejaban pasar a las mujeres nomás, pero no a los varones. Entonces, evidentemente, y eso se vea claro hoy día, y los estudiosos bíblicos lo tienen claro, no puede haber sido una preadolescente San Juan en la época que se escribió el Evangelio, porque él mismo se relata como un adulto con fuerza, con autoridad, con poder, conocido de los jefes, de los jefes del templo, digamos, de los judíos. Entonces, también si era un adulto, unos 30 años en la época del Señor, llegar 60 años después a escribir un evangelio en esa época había tenido que ser muy, 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 muy viejito. Y no se ve así. Y el otro problema también que está claro, que con esto ya no se cree eso de esa manera. La Virgen María nunca estuvo en Éfeso. Porque también saquemos cuenta, el Señor nació no el año 1, porque se equivocaron cuando hicieron el análisis por los hechos históricos que se relatan, el censo y todo eso. Nació el año 5 antes de Cristo. O sea, Cristo nació el año 5 antes de Cristo. Un 5 al 4 antes de Cristo. Por la historia que se relata, por el hecho de que estaba vivo Herodes. Herodes, Herodes en el año 1 ya estaba muerto. Bueno, la Virgen por lo menos debe haber tenido unos 16 años cuando lo dio a luz. Entonces la Virgen debe haber nacido 20 años antes, en el año 20 antes de Cristo. Por lo tanto, en el año 90 hubiera tenido 110 o 120 años cuando llegaron a esta comunidad a Éfeso. Parece que es mucho, ¿no? O sea, evidentemente el Señor pudiera haber hecho un milagro sin ningún problema. Haberla hecho vivir 150 años, pero no hay testimonio ni hay tradición de que haya tenido esa edad de 120 años viviendo en Éfeso. Además, hay fuertes tradiciones del principio del siglo II que la dormición de la Virgen, como se llamaba en esa época, ocurrió en Jerusalén, antes que los apóstoles se dispersaran. Y de hecho, después de esa fecha no aparece la Virgen citada en ningún documento bíblico, ni siquiera citada en los documentos de Ignacio de Antioquía después de esa fecha. Entonces, lo más probable es que, evidentemente, hoy día se piensa que la Virgen jamás estuvo en Éfeso. Así que mucha gente me dice en este momento, bueno, ¿y qué pasa con la casa de la Virgen que le muestran en Éfeso a los turistas? Lamentablemente yo creo que es una casa importante en esa época, seguramente en la casa que debe haber vivido Juan de Éfeso, Juan el presbítero, Juan II, Juan el anciano, como lo quieran llamar. No me cabe la menor duda. Pero que ahí haya estado el evangelista, haya estado la Virgen, hoy día nadie lo plantea. Incluso el Papa Benedicto XVI, en su libro Jesús de Nazaret, habla claramente de los dos Juanes y de este tema. O sea, no es asunto mío nomás, hasta el Papa Benedicto lo dice. Digamos. Aquí yo les puse dos notas al pie de página. En la página 128, la nota 125 y la 126. Y después la nota 127 y 128 en la página 129. Por eso cuando lean esto, lean las notas bien al pie de página, porque ahí está claro. Me acuerdo que cuando la primera vez que expliqué esto en un curso presencial, hará 25 años, una cosa así, en una parroquia,
una persona, un alumno me fue a acusar después de la clase al párroco, diciendo que cómo podía ser que yo dijera semejante barbaridad, de que había dos autores distintos, uno para el Evangelio y otro para las cartas, la carta de San Juan. ¿Y cómo podía decir semejante barbaridad si él había estado en Éfeso y había visto la casa de la Virgen y todo? Bueno, todavía en esa fecha no sé, el Papa Benedicto no había escrito su libro. Así que justo al año siguiente salió publicado el libro del Papa. Entonces ahí puse estas notas para que no me acusen más a nadie. Bien. Entonces, bueno, veamos qué es lo que dice ahora este Juan de Éfeso. Ya hemos hablado de por qué es otro distinto, ya hemos hablado de una serie de cosas de la historia de esta comunidad, y veamos ahora lo que dice Juan de Éfeso. Veamos la primera carta, la primera epístola, que es muy importante, porque está escrita explícitamente para, para frustrar la herejía doceta. Si ustedes la leen bien, se van a dar cuenta de eso. Una frase que es muy interesante, capítulo 2, versículos 18 al 27, vamos a decir, y después vamos a leerlo en detalle. El conocimiento de Dios depende de aceptar a Jesús venido en carne como Hijo de Dios y Mesías. O sea, no es un fantasma, no es un cuerpo virtual, como dirían hoy día. ¿Eh? No. Es un cuerpo real, venido en carne como Hijo de Dios y Mesías. Y después agrega en el capítulo 4, versículo 1 a 3, la encarnación de Jesús es verdadera y la fe significa aceptar, hacer algo vital, que Jesús es el Hijo de Dios. Y eso significa poseer la vida eterna. Veamos una cita muy importante. Queridos míos, no crean a todos los que se dicen inspirados, más bien pongan a prueba su inspiración para ver si procede de Dios, porque han aparecido en el mundo muchos falsos profetas. En esto reconocerán al que Dios inspira todo. Toda inspiración, fíjense bien, que confiesa que Jesús es el Mesías venido en carne mortal, procede de Dios. Y toda inspiración que no confiesa a ese Jesús venido en carne mortal, no procede de Dios, sino más bien del anticristo. Oyeron que iba a venir y ahora ya está en el mundo. Entonces, esta carta y las otras dos también, pero son más chiquititas, son menos insistentes. Pero esta carta, tiene el mismo lenguaje también que en muchas partes del Evangelio. Esta carta, que es bastante más larga que las otras dos, está escrita con el objetivo bien preciso. Cristo Jesús vino en carne mortal. Y todo el que no lo dice así es inspiración del anticristo. Carne mortal, o sea, efectivamente la crucifixión no fue una farsa, como decían los docetas. Y la otra cosa que agrega Juan de Éfeso, Juan el presbítero, Juan el anciano, como lo quieran llamar, es el capítulo 21 del Evangelio, lo agrega él. Y eso se nota claramente, porque si ustedes van, y se lo voy a dar de tarea para la próxima clase para que lo lean bien. Ups. Acá. Si ustedes van cómo termina el capítulo 20, en el último párrafo, después de la negación y el reconocimiento del Señor por parte de Tomás, el incrédulo, ¿no es cierto? Que cuando dice, Señor mío y Dios mío, porque si no meto la mano, que sí, etcétera, etcétera, etcétera. El Señor le dice, porque me has visto, has creído, Tomás. Felices los que crean sin haber visto. Y el evangelista dice, otros muchos signos hizo Jesús en presencia de sus discípulos que no están relatados en este libro. Estos quedan escritos para que crean que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, para que creyendo tengan vida por medio de él. Así termina el capítulo 20 y así terminaba el Evangelio, porque esto es claramente una frase conclusiva.
Pero después aparece otro capítulo, el 21. Después se apareció de nuevo a los discípulos junto al lago de Tiberíades. ¿Cómo eso después? Después que terminó de escribir el Evangelio, se volvió a aparecer. Se digan, no calza. Entonces se nota que es un agregado posterior. Y este agregado posterior tiene el lenguaje de Juan el Anciano, el mismo lenguaje de la carta. O sea, terminaron, estas cosas están escritas para que crean ustedes que Jesús Mesías es el Hijo de Dios y para que creyendo tengan vida por medio de él. Después Jesús se apareció de nuevo a los discípulos junto al lago de Tiberíades. Se apareció así. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás, Natanael de Caná de Galilea, los Zebedeos y otros discípulos. Les dice Simón Pedro, voy a pescar. Le responden, nosotros también vamos. Salieron y subieron a la barca, pero aquella noche no pescaron nada. Al amanecer Jesús estaba en la playa, pero los discípulos no lo reconocieron que era Jesús. Les dice Jesús, muchachos, ¿tienen algo de comer? Ellos contestaron, no. Les dijo, tiren la red a la derecha de la barca y la encontrarán. Tiraron la red y era tanta la abundancia de peces que no podían arrastrarla. El discípulo amado de Jesús le dice a Pedro, es el Señor. Al oír Pedro que era el Señor, se ciñó la túnica. Aquí hay una cosa bien interesante. Fíjense en la lista que estaba, de los que estaban. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás, Natanael de Caná de Galilea, los Zebedeos, Santiago y Juan, y otros dos discípulos. Y aquí habla de al oír Pedro, el discípulo amado de Jesús le dice a Pedro, ese es el Señor. O sea, aquí ya se nota que el discípulo amado del Señor era seguramente uno de los dos Zebedeos, y a lo mejor 12 discípulos innombrados. Bueno, los demás discípulos se acercaron en el bote arrastrando la red con los peces, porque no estaban lejos de la orilla, apenas unos 100 metros. Cuando saltaron a tierra, vieron unas brasas preparadas y encima pescado y pan. Les dice Jesús, traigan algo de lo que acaban de pescar. Pedro subió a la barca y arrastró hasta la playa la red completa de peces grandes, 153 peces. Y aunque eran tantos, la red no se rompió. Vengan a comer, les dijo el Señor. Ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarles quién era, porque sabían que era el Señor. Jesús se acercó, tomó el pan y se lo repartió e hizo lo mismo con el pescado. Esa fue la tercera aparición de Jesús ya resucitado a sus discípulos. O sea, ahí primero vemos claramente algo que es para desvirtuar al docetismo. Jesús come con ellos. Los fantasmas no comen. Y los espíritus tampoco. O sea, está claro que tenía un cuerpo mortal resucitado. Cuando terminaron de comer, dice Jesús a Simón Pedro, Simón, hijo de Juan, ¿me quieres más que estos? Él le responde, sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dice, apacienta mis corderos. Le pregunta por segunda vez, Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? Él le responde, sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dice, apacienta mis ovejas. Por tercera vez le pregunta, Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? Pedro se entristeció mucho que le preguntaran por tercera vez si lo quería y le dijo, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero. Jesús le dice, apacienta mis ovejas. Te lo aseguro, cuando tú eras joven, tú mismo te vestías e ibas donde querías. Cuando seas viejo, extenderás las manos, otro te atará y te llevará donde no quieras. Lo decía indicando con qué muerte había de glorificar a Dios. Después de hablar así, añadió, sígueme. Pedro se volvió y vio que le seguía el discípulo amado de Jesús, el que se había apoyado sobre su costado durante la cena y le había preguntado quién era el traidor. Viéndolo, Pedro le pregunta a Jesús, Señor, ¿y este qué? Le responde Jesús, si quiero que se quede hasta que yo vuelva, ¿a ti qué? Tú sígueme.
Así se corrió el rumor entre los discípulos que aquel discípulo no moriría. Pero Jesús no le dijo que no moriría, sino le dijo, si quiero que se quede hasta que yo vuelva, ¿a ti qué? Este es y aquí de nuevo hace un final. Este es el discípulo que da testimonio de estas cosas y lo ha escrito, y nos consta que su testimonio es verdadero. O sea, aquí aparece Juan 2 diciendo, esto lo escribió el discípulo, ¿ah? Y nos consta a nosotros, a mí, a Juan 2, que es verdadero. Y después termina copiando el mismo frase del fin original. Quedan otras muchas cosas que hizo Jesús. Si quisiéramos escribirlas una por una, pienso que los libros escritos no cabrían en el mundo. O sea, en el fondo, entonces tenemos que Juan 2, Juan el presbítero, Juan el anciano, Juan de Éfeso, para poder afirmar que el Evangelio no es 2Z, a pesar que estos tremendos discursos del Señor podrían dar esa imagen, lo que hace, no se atreve a cambiarlo, pero sí agrega un epílogo y además agrega unas cartas que dice claramente que el que no crea que Jesús vino en carne mortal es del anticristo. Así que no es el primer caso, no es el primer caso que ocurre de que la misma tradición dentro de una escuela teológica del Nuevo Testamento da la correcta interpretación de algún escrito más antiguo. Ya ocurrió con la segunda carta a los tesalonicenses, que es de Pablo II, como lo vimos, que corrige la mala interpretación que habían hecho los propios tesalonicenses de la primera carta a los tesalonicenses. Cuando pensaron que la segunda venida de Cristo, ¿se acuerdan?, era tan inminente que decidieron ni siquiera ir a trabajar, porque iban a trabajar si total el Señor iba a llegar inmediatamente. Entonces, Pablo II escribe esta segunda, seguramente Timoteo sería Pablo II, alguien así, escribe esta segunda carta a los tesalonicenses para decir, oye, el que no trabaje, que no coma. Rétenlo. Y aquí tenemos algo parecido. Tenemos un Juan 2 que dice, no, oiga, si vino con carne mortal. Y si usted dice que no es carne mortal, es del anticristo. O sea, tenemos gente de la escuela de Pablo que corrige la mala interpretación de las cartas originales de Pablo, y tenemos gente de la escuela de Juan que corrige la mala interpretación de los escritos del Juan original. O sea, ahí se nota claramente que hay una tradición interpretativa clara de los testigos de aquellas personas que escribieron los documentos originales y que lo corrigen la mala interpretación. Bueno, y eso pasó con este evangelio. O sea, vamos a ver en la próxima clase, la próxima y si no en la última, porque yo creo que quedan dos más nomás, que se hizo especial hincapié en la iglesia para aceptar el Evangelio de Juan como evangelio canónico, después de los tres sinópticos, que estaban en circulación mucho antes, como acabamos de ver. Pero se hizo especial hincapié en la gran iglesia que se aceptaba el Evangelio de Juan como canónico sin ningún problema, pero siempre que se interpretara claramente, como lo decían las cartas de Juan y el epílogo. Nada de docetismo. Bien, eso sería la historia y la doctrina del Evangelio y de las cartas respectivas. Vamos entonces a prepararnos para estudiar en la próxima clase el Apocalipsis. Y para ello vamos a ver primero el fenómeno apocalíptico que se daba en Israel desde más o menos el siglo II antes de Cristo, fines del siglo II antes de Cristo, hasta la destrucción del templo de Jerusalén y las guerras y las consecuencias posteriores. Estamos en la página 131. Bien.
En el año 150 antes de Cristo, maduró bastante la literatura apocalíptica en Israel, y junto con un fenómeno religioso que se llama el apocalipticismo. O sea, el apocalipticismo es un fenómeno religioso, que se crearon escuelas apocalípticas, apocalipticistas, y hubo predicadores, etcétera, que predicaban esta tendencia religiosa. Y la literatura que se generó en ese periodo de tiempo, que es bastante voluminosa, es lo que se llama la literatura apocalíptica. El más famoso de estos es un libro, el libro primero de Enoch, que es más o menos escrito por allá por el año 160 a.C. Pero también hay un libro en el Antiguo Testamento que tiene una segunda parte que es netamente apocalíptica, que es el libro de Daniel. Y ese es más antiguo, ese debe ser del año 300 antes de Cristo, una cosa así. El libro de Daniel es bien curioso porque nosotros lo consideramos en los profetas, en las Biblias católicas. Porque efectivamente del capítulo 1 al 6 su estilo es netamente en el estilo de los profetas, como Elías, Jeremías, Ezequiel, qué sé yo. Pero del libro, del capítulo 7 al 14 hasta el final es netamente de género apocalíptico. Y es el único libro que entró en el Antiguo Testamento de carácter apocalíptico. Ahora, los otros libros apocalípticos de la época, como el de Enoch y otros, fueron muy populares en la época de los 2 siglos antes de Cristo y en la época del Señor también. No entraron en el canon, en la lista del Antiguo Testamento por razones que vamos a ver nosotros ahora en esta clase, pero eso no quiere decir que como libros piadosos fueron muy considerados en la época. Fueron muchas escuelas. Aquí yo pongo una lista de algunos: el libro 2 y 3 de Baruch, el cuarto de Esdras, los Apocalipsis de Sofonías, de Esdras, de Cedrac, de Abraham, de Adán, de Elías, de Sema, etc. Hay una lista bastante grande. Y los 2 de Enoch, pero el primero de Enoch es el más importante. Yo creo que se los mandé o no se los mandé. Bueno, si no se los mandé, se los mando. Ahora, el término apocalipsis significa revelación por medio de una visión. Y normalmente lo que significa es que un ser celestial se le aparece a alguien importante y le da a conocer a ese vidente verdades sobre el futuro de la historia o sobre verdades sobre la constitución del mundo. En ese sentido hay más o menos 2 tipos, se puede clasificar 2 temáticas. Uno es qué es lo que va a pasar en el futuro, porque hay una situación de incertidumbre muy grande en ese momento. Y el otro temática es qué pasó en el origen del cosmos. Pero en general, esta revelación de misterios del mundo celeste o de la historia futura, qué sé yo, es para dar esperanza. Porque el mundo está tan raro en ese momento, ¿no? Y la gente está tan desesperada que necesita un poco saber qué es lo que está pasando, que Dios, que Yahvé les dé esperanza. O sea, en general la literatura apocalíptica y las escuelas apocalípticas aparecen cuando hay un grado de desesperación tal en la gente en ese momento, que solo se puede arreglar con una intervención directa de Dios. Si ustedes quieren imaginarse un poco el ambiente donde se dan estas cosas, piensen hoy día o los últimos 10 años, en esas ciudades sirias bombardeadas, ¿no? Está la gente viviendo en los escombros de los edificios, sin agua, sin luz, sin nada, sin alimento. Bueno, en ese ambiente es como que surgen los escritos y los pensamientos apocalípticos. O sea, en que ya no hay ninguna posibilidad de salvación
de gente que está sufriendo en forma tremenda sin tener ninguna culpa, porque normalmente son ancianos, en el caso de los sirios, ¿no es cierto? Y niños chicos y mujeres que les están bombardeando aviones que ni siquiera saben de dónde vienen, y drones que ni siquiera saben de dónde vienen, y dicen, bueno, ¿qué pasa? ¿Por qué? ¿Qué es lo que ocurre aquí? ¿Por qué a nosotros nos tienen que estar matando gente y matando a los niños y matando a los viejitos todos los días? Entonces, en ese ambiente es como que surge el apocalipticismo y la literatura apocalíptica, porque solo una intervención divina sobrenatural puede arreglar ese problema en el entendimiento que tiene esa gente ahí en ese momento. Por eso que en general esta literatura es para dar esperanza. Ahora, es bien interesante este fenómeno, porque como muchas veces se relaciona esto con la situación de batallas celestiales, batallas angélicas y cosas por el estilo, en la literatura apocalíptica de la época de estamos hablando. Eso significa que por primera vez en Israel estos libros religiosos se abren a dar una doctrina fuera del mismo Israel. Porque si usted ve el Antiguo Testamento, en general siempre hablan de lo que le pasa al pueblo de Israel. No se preocupan de investigar por qué es lo que está pasando al resto. En cambio, aquí en la literatura apocalíptica sí, porque se habla tanto de batallas celestiales y cosas por el estilo que afectan a todo el globo, a todo el mundo. Ahora, las características más importantes del fenómeno apocalíptico son las siguientes. El primero es el dualismo. En la literatura apocalíptica no existen las medias tintas. Los buenos son buenos, 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 y los malos son malos, 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 malos. No hay nadie entre medio. Pensemos de nuevo en el caso de Siria. Los buenos son los pobres que están viendo cómo les tiran bombas y no saben por qué. Y son viejitos, mujeres, ancianos, niños, qué sé yo. Y están ahí sin tener culpa de nada y le están tirando bombas como a la cabeza. Y los malos, 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 malos son los que están arriba de los aviones tirando bombas. Nadie se preocupa de si estos están tirando bombas porque los obligaron a tirar bombas. No, son malos porque nos tiran bombas y nos matan. Entonces hay un dualismo. Los buenos son absolutamente inocentes y buenos, y los malos son horrorosamente malos. La segunda característica que tiene la literatura apocalíptica es que la historia es lineal, tiende a un punto final, en que ahí Dios va a actuar. Y eso es interesante porque en la antigüedad la historia se suponía cíclica. O sea, que los mismos hechos se volvían a repetir después y la gente, qué sé yo, se portaba bien, después se corrompía, se volvía a portar mal, entonces Dios la castigaba, después se portaba bien, se volvía a corromper, se volvía a castigar, y qué sé yo, así eran ciclos. Eran ciclos, por eso que la Biblia, como ya les dije yo, se escribió en ese espíritu, cuando hablé de los profetas. La redacción se hizo para que no vaya a ocurrir lo que pasó antes y por eso Dios nos castigó, siempre mirando hacia el futuro para que no se repita la historia, que se supone cíclica. En cambio, estos libros apocalípticos no. La Biblia va en línea recta a un punto en que Dios va a intervenir al final, liquidando esta situación tan horrorosa, y ahí va a ser la nueva Jerusalén, va a ser el reino del Mesías por 1000 años, qué sé yo, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, va a llegar a un punto de arreglo, ¿no? En que Dios va a intervenir. Por eso que en la época de la literatura apocalíptica empieza Israel a reconocer la resurrección de los muertos. Antes no ocurría eso. Antes de la época apocalíptica no hay una manifestación clara en el Antiguo Testamento de la resurrección de los muertos. Los muertos se iban al Sheol y ahí a esperar que llegara el Mesías, y ahí nadie sabía lo que iba a ocurrir. En cambio aquí no, en el libro de los Macabeos, por ejemplo, que es un libro contemporáneo a esta lectura Macabeo, de la apocalíptica, claramente se dice que los muertos van a resucitar ese día que venga al final de la historia del Mesías.
y va a inaugurarse un reino mesiánico de 1000 años, que va a ser el Mesías, y va a venir la nueva Jerusalén, qué sé yo, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, la tercera característica de la literatura apocalíptica es que hay la línea histórica se divide en dos mundos. El actual, que está todo malo y no tiene remedio, y el futuro, después de la actuación de Dios, que va a ser radicalmente. Y por eso se abre el concepto, aquí surge el concepto de la nueva creación. O sea, se espera una nueva creación. No solamente como en el tiempo anterior, en la época de los profetas, en que se esperaba una vuelta de los exiliados y una restauración de Israel. Si ustedes se acuerdan, cuando hablamos del exilio babilónico en las primeras clases, se esperaba el retorno de los exiliados y la reconstrucción de Israel. En la literatura apocalíptica, ya el punto final va a ser la nueva creación, o sea, la restauración al Edén anterior al pecado original. No es sencillamente un retorno de los exiliados. Y por eso entonces que es importante este punto que yo les decía antes. Ya la literatura no se refiere solamente a Israel, como en la época de los profetas, el retorno de los exiliados y la reconstrucción de la ciudad. No, aquí es la nueva creación, o sea, ya se afecta a la historia universal. Es la vuelta al Edén antes del pecado de Adán y Eva. A eso es lo que se va a llevar. Y obviamente esta división de la historia en dos etapas, la actual pésima y la futura tan extraordinaria, entonces se ve una característica de lo que se llama un pesimismo optimista. O sea, el mundo actual no tiene remedio. Es pesimista total, no va a ser nunca corregido, porque no tiene vuelta. Como volvemos a pensar, es como les digo yo a estos pobres sirios que reciben las bombas. Ni siquiera imaginan de reconstruir su casa, sino quedan 4 piedras, no aquí voy a reconstruir mi casa. En cambio, el mundo venidero se va a hacer extraordinario. Porque va a haber una nueva creación, ya ni siquiera va a ser una restauración de lo antiguo, sino que va a ser una nueva creación. O sea, se va a volver desde el principio a recrear todo. Por eso que es un pesimismo optimista, aunque parezca raro. Un pesimismo optimista. Lo actual ni siquiera vale la pena repararlo, pero lo que viene al futuro, extraordinario, porque se va a volver atrás la historia hasta antes del pecado de Adán y Eva. Y la otra característica muy importante, la penúltima, es determinismo. Esto Dios lo tiene considerado, o sea, va a ocurrir que va a llegar la Nueva Jerusalén, va a ocurrir que va a venir el Mesías a reinar en gloria y majestad por 1000 años, va a ocurrir la nueva creación. Y lo que falta es poco tiempo. Puede ser que a lo mejor nosotros los que estamos aquí vamos a morir, no importa, pero en poco tiempo Dios lo va a arreglar. Y hay un plan prehecho, y eso es la revelación que hace este mensajero al vidente en el libro apocalíptico. Luego viene. Y esto seguramente tiene un contexto mesiánico muy fuerte, porque aparece un personaje que nosotros lo vamos a ver hoy día, que se llama el Hijo del Hombre, que es el Mesías preexistente, y que él va a venir a arreglar todo esto. Y todo esto además metido en un relato de una demonología y una angeología netamente exuberante. O sea, la imaginación creadora, la imaginación creativa de los que escribieron los libros apocalípticos en este aspecto es, pero interesantísima, muy fructífera. Las batallas celestiales son espantosas, aparecen dragones que botan con la cola a las estrellas, que caen en la tierra,
qué sé yo, trompetas por aquí, trompetas por allá, en fin, etcétera, etcétera, etcétera. Hay una angiología y una demonología exuberante. A ver, sin embargo, a los rabinos de la época judía y a los padres de la iglesia no les gustó mucho esta literatura apocalíptica como para ponerla en la Biblia. Nunca la objetaron en cuanto a su popularidad como elemento de piedad religiosa. Eso sí, muy aceptada, y se copiaron muchos manuscritos de esto. Pero ciertos elementos a ambos ahí coincidieron, tanto los rabinos como los padres de la iglesia primitiva, en que no era palabra inspirada esto. Por ejemplo, la hipertrofia angélica, que acabamos de hablar, no les gustó mucho. O sea, el hombre y Dios pueden dialogar directamente. Y eso lo dice la Biblia muy clara, y lo dice el Evangelio, lo dice en el Antiguo Testamento y todo. No hay necesidad de estos intermediarios angelicales tan poderosos como se ven en la literatura apocalíptica. En segundo lugar, la cosa más complicada, yo creo, es que tanto los rabinos y los cristianos creen que la culpa básica del mal en el mundo no la tiene un Satán exterior, sino el mismo ser humano. O sea, fue el ser humano que fue tentado por la serpiente, no cabe la menor duda, pero el que aceptó comer del árbol que le ilustraba qué es lo que era bueno y qué es lo que era malo. ¿Por qué? Porque quiso ser como Dios, como dice muy claramente el relato bíblico, y lo vamos a ver en el Apocalipsis también. O sea, querer decidir, el ser humano quiso decidir por sí solo qué es lo que era bueno y qué es lo que era malo. Eso es lo que dice el relato del Génesis. Y eso fue una decisión libre del ser humano. No que la cuestioncita, que la serpiente, no, la serpiente te tienta, obviamente, no cabe la menor duda, pero tú aceptas la tentación. ¿Y cuál fue la tentación que aceptó tanto Adán como Eva? Decidir por ellos mismos lo que era bueno y lo que era malo, y no seguir la orientación divina sobre qué es lo que es bueno y lo que es malo, sobre la moral. Y eso lo vemos en el Antiguo Testamento a cada rato. A cada rato, y en el Nuevo Testamento también. El ser humano trata de él decidir lo que es bueno y lo que es malo, no le importa lo que diga Dios al respecto. Por lo tanto, eso que dice el libro de Enoch, que ángeles tuvieron hijos con ángeles caídos, tuvieron hijos con las mujeres de los hombres y engendraron unos gigantes, y por lo tanto ahí entró el mal al mundo, y todo eso, no convenció. Porque eso significa que hubiera habido un determinismo. El ser humano, si descendía de esos ángeles malignos que se cruzaron con las mujeres de los hombres, entonces habría hecho el mal por genética. Y eso no. El ser humano hace el mal por decisión humana, nada más. Hablo del mal moral, que se interesa en este caso. Dios es gracia y el hombre goza de libertad. Ahora, eso no quiere decir que evidentemente los libros apocalípticos no hayan influido en la religiosidad popular. Eso es evidente, eso que hablamos de que Israel se abrió a pensar en base al fenómeno del apocalipticismo sobre qué pasaba en la resurrección de los muertos. La edad escatológica es algo que entró, o sea, va a llegar un momento, y San Pablo y San Juan y también los judíos lo piensan, que el Mesías va a llegar y va a haber la nueva Jerusalén y la nueva creación. Eso lo creen todos. Evidentemente eso lo trajo la idea del apocalipticismo. Ahora, muchas veces se confunde el apocalipticismo con el profetismo. No, son dos cosas distintas. Veamos las 4 diferencias que tiene más grandes. En las visiones apocalípticas, el ángel tiene que interpretar el mensaje, porque el vidente no lo puede entender en sí. Cambia en el profetismo, el mensaje es muy claro. El profetismo, por ejemplo, volvemos a Jonás. ¿Qué le dice el Señor a Jonás? Oye, anda a Nínive y dile que si no se convierten en 30 días, los voy a destruir.
Ese mensaje lo entiende Jonás y lo entiende cualquiera. No necesita ninguna explicación. En cambio, si nosotros vemos en los libros apocalípticos, hay unas batallas celestiales enormes, qué sé yo, y el vidente le tiene que explicar, perdón, el mensajero, el ángel, que sea, tiene que explicarle al vidente qué es lo que significa eso. En el caso de los profetas no hay ninguna necesidad de explicación. Anda ya, Nínive, y dile que si no se conviertan los voy a destruir. Eso lo entiende cualquiera. La segunda cosa, diferencia que tiene el profetismo con el apocalipticismo, es que el mensaje profético tiene una resolución bastante cercana. Volvamos a Jonás. Anda ya y dile que si no se convierten en 30 días, los voy a destruir. En cambio, en el mundo apocalíptico, el mensaje es, al final de la historia, esto se va a arreglar. O cuando venga el Mesías, esto se va a arreglar. Es indeterminado y es lejano. Una diferencia muy importante. Después está el lenguaje. En el lenguaje, el mensaje profético es sencillo. En cambio, el lenguaje apocalíptico es fantasioso y mítico. Hay mucho mito. Estrellas que caen, qué sé yo, etcétera, etcétera, etcétera. Y la cuarta característica es que en el mensaje profético, Dios aparece como muy cercano al receptor del mensaje. En cambio, en el mensaje apocalíptico, Dios, que está siempre presente, se muestra muy lejano. Volvamos a Jonás. Dios le dice a Jonás, oye, anda para allá, dile esto, directo, al ladito Jonás, se lo dice. En cambio, en el mensaje apocalíptico, Dios está en un trono por allá arriba, viendo cómo los ángeles y los demonios se pelean y todas estas cosas, batallas celestiales. Y es un mensajero el que explica. Dios se sabe que va a actuar, pero está lejano. La imagen que da al vidente es que está muy lejano. ¿Tiene todo bajo control? Sí, pero está lejos. En el caso del profeta no, él habla directo, le da instrucciones. Ahora, un hecho muy importante es que aparece en esta época, en estos libros apocalípticos, el personaje del Hijo del Hombre, que en los evangelios se utiliza muchísimo y se lo aplica el Señor a sí mismo. Veamos primero lo que dice el libro de Daniel sobre esto. Seguí mirando y en la visión nocturna vi en las nubes del cielo una figura como un hijo de hombre que se acercó al anciano, vale decir a Yahvé, y fue presentado ante él. Le dieron poder real y dominio, y todos los pueblos y las naciones lo respetarán. Su reino no pasa y no tendrá fin. Aquí lo que dice Daniel es que vio a un ser humano en realidad, pero lo dice con asombro, porque en el cielo, al lado de Dios, en esa época no se pensaba que había ningún ser humano. Los seres humanos eran creados cuando nacían o cuando se engendraban, y después de muertos se iban al Sheol, a esperar que llegara el Mesías, y ahí vaya uno a saber lo que iba a ocurrir. En cambio, aquí aparece en el paraíso que Daniel ve a un ser humano que además le dieron el poder real y dominio, y todos los pueblos lo respetarán, y su dominio es eterno y su reino no tendrá fin. Sigamos. En el primer libro de Enoch ya esto se concreta un poco más. Este es el Hijo del Hombre que posee la justicia y con quien vive la justicia y que revelará todos los tesoros ocultos. Porque el Señor de los Espíritus, a decir Dios, ya ve, lo ha escogido y tiene como destino la mayor dignidad entre el Señor de los Espíritus justamente por siempre. El Hijo del Hombre que has visto levantará a los reyes y a los poderosos de sus lechos y a los fuertes de sus tronos, desatará los frenos de los fuertes y los partirá los dientes a los pecadores. Derrocará a los reyes de sus tronos y reinos, porque ellos no le han ensalzado, ni le han alabado, ni reconocieron humildemente de dónde fue otorgada la realeza. Por eso ha sido elegido y reservado ante él desde antes de la creación del mundo para siempre. Vale decir, este ser humano es
claramente está tomando la característica del Mesías preexistente, que ya lo vimos en el Antiguo Testamento cuando hablamos del Evangelio de San Juan, antes de hablar del Evangelio mismo. Este Dávar de Yahvé preexistente que se empieza a confundir con la sabiduría de Yahvé también, y que es preexistente, y un ser humano, en forma de ser humano. Otra cita: antes que se creara el sol y las constelaciones, antes que se hicieran los astros del cielo, su nombre, vale decir, fue evocado por el Señor de los Espíritus. Cuando Dios evoca un nombre es porque eso le da existencia. Esa es la terminología que se usaba en esa época. Pues desde el principio estuvo oculto el Hijo del Hombre, y con mayúsculas las dos, Hijo del Hombre, Hijo y Hombre. Y el Altísimo lo guardó por su poder y a los elegidos. Y en el cuarto libro de Esdras ya les da esto una connotación mucho más directa, que es más o menos contemporáneo, ¿no?, con el nacimiento del Señor. Este es el cuarto libro. El de Enoc es mucho más antiguo, 150 años antes de Cristo. Y vi que se levantaba un viento del mar de manera que agitaba todas sus olas. Y miré y vi que este viento hacía que una figura como un hijo de hombre saliera del corazón del mar. Y vi cómo volaba este mismo hijo de hombre sobre las nubes del cielo, y hacia dónde se dirigía su mirada, temblaban todas las cosas que estaban bajo su vista. Típico apocalíptico todo. Y vi cómo se congregaba una gran muchedumbre para luchar contra el Hijo del Hombre que había salido del mar. Y tras esto vi que todos los que se habían congregado para luchar contra él temían grandemente. Y vi cómo hizo salir de su boca como una bola de fuego, y los incendió a todos, y viéndome quedé atónito. Y tras esto vi al mismo Hijo del Hombre que bajaba del monte y llamaba así a toda una muchedumbre pacífica, y venían a él rostros de muchos hombres gozosos y otros trayendo ofrendas. Estos son los que tienen fidelidad al Altísimo. El Hijo del Hombre que subida al corazón del mal es el que conserva al Altísimo durante largo tiempo, el que dispondrá a todos los que han quedado como el resto. Mi Hijo echará en cara sus impiedades a los gentiles y decriminará entre ellos sus pensamientos y los aniquilará sin esfuerzo. Pero el Altísimo protegerá a su pueblo que ha quedado. O sea, aquí tenemos, claro, o sea, en esta batalla celestial, digamos, el Mesías, este Hijo del Hombre preexistente, nombrado, vale decir, generado en su existencia por Yahvé desde el principio de los tiempos, o sea, mucho antes de la creación. Va a luchar contra los malos y va a lograr su destrucción y va a salvar a este resto, a estos que están debajo de los bombardeos, para la nueva creación. Voy a cambiar un poco el orden, pero no importa. Después seguimos ahora seguimos en la página 135. Veamos ahora cuáles son las características de este Hijo del Hombre que quedan claramente especificadas en el capítulo 48 del libro primero de Enoc. Veamos. En ese lugar vi la fuente de la justicia, la cual era inagotable, y a su alrededor había muchas fuentes de sabiduría. Todos los sedientos vivían en ella. Se llenaban de sabiduría y habitaban con los santos, los justos y los elegidos. Esto citado en el Apocalipsis también. O sea, y aquí ya llegó la nueva creación. En ese momento, ese Hijo de Hombre fue nombrado en presencia del Señor de los Espíritus y su nombre ante la cabeza de los días. La cabeza de los días es un nombre simbólico que le da Yahvé. Y antes de que el sol y los signos fueran creados, antes que las estrellas del cielo fueran hechas, su nombre fue pronunciado ante el Señor de los Espíritus. Él, o sea, el hijo del Hombre, será para los justos un bastón en el que puedan apoyarse y no caer. Será luz para las naciones y esperanza para los que sufren.
Todos los que habitan sobre la tierra se prosternarán y lo adorarán, alabarán y bendecirán y celebrarán con canciones al Señor de los espíritus. Y por esta razón ha sido elegido el Hijo del Hombre y reservado ante él desde antes de la creación del mundo, para siempre. También citado en el Evangelio de Juan. La sabiduría del Señor de los Espíritus, va a decir Yahvé, lo ha revelado a los santos y a los justos, porque él ha sido preservado, en él ha sido preservado el destino de los justos, en el Hijo del Hombre. Porque ellos han odiado y despreciado este mundo de injusticia y han odiado todas sus obras y caminos. En el nombre del Señor de los Espíritus, porque su nombre serán salvados, y él, el Hijo del Hombre, vengará sus vidas. En estos días, los reyes de la tierra y los poderosos que dominarán la tierra tendrán su rostro abatido a causa de la obra de sus manos, porque el día de su angustia y su aflicción no se salvarán. Y los entregaré en las manos de mis elegidos, como la paja en el fuego, arderán frente a la cara de los santos, y como el plomo en el agua serán sumergidos frente a la cara de los justos. Así serán sumergidos frente a la cara de los justos, y no se encontrará más rastros de ellos. En el día de su aflicción habrá descanso en la tierra, la nueva Jerusalén. ¿Cierto? Ante ellos caerán y no se levantarán jamás, y nadie estará para levantarlos, porque han renegado del Señor de los espíritus y de su ungido, su Mesías preexistente. Que sea bendito el nombre del Señor de los espíritus. Ahora, si nosotros de esto que acabo de leer sacamos bien las conclusiones, entendemos claramente que el Hijo del Hombre es un ser preexistente, cuyo ser o su nombre fue llamado antes que el universo existiera. Y la segunda cosa que esto nos refleja es que este Hijo del Hombre será luz para las naciones y adorado en la tierra. Tiene características divinas. Y la tercera característica que nos dice de este Hijo del Hombre, este capítulo 48 del libro de Enoc, es que este Hijo del Hombre es el ungido, y el ungido en griego, en hebreo se traduce como Mesías, eso significa ungido, Mesías, y en griego se traduce como Cristos. O sea, ahí está clara la relación. Ahora, si nosotros nos trasladamos al Nuevo Testamento, tenemos claro que el término Hijo del Hombre se cita una millonada de veces, no vamos a ver exactamente cuántas. Y era un concepto que el auditorio del Señor lo tenía muy claro, la audiencia del Señor lo tenía muy claro, tal porque estos libros apocalípticos, como decían, eran tremendamente populares y la escuela apocalipticista era tremendamente popular. Por lo tanto, cuando el Señor se lo atribuye a él, ese título, el Hijo del Hombre, no tiene dónde apoyar la cabeza, por ejemplo. El Hijo del Hombre va a ser entregado a los romanos. El Hijo del Hombre, y se dice de él de sí mismo. Para la audiencia estaba sumamente claro qué es lo que significaba. Para nosotros no. Pero para la audiencia tremendamente claro. Se estaba refiriendo a ese ser humano que existía antes de la creación del mundo, el único ser humano que existía antes de la creación del mundo en el paraíso, y que era que iba a venir como ungido, vale decir, como Mesías o como Cristo, en un momento en que Dios lo decidiera a salvar al mundo, a salvar al mundo. Fíjense bien, en los evangelios sinópticos, el título del Hijo del Hombre aplicado a Jesús mismo, y normalmente por él mismo se autoatribuía eso, aparece 68 veces, 29 en Mateo, 14 en Marcos y 25 en Lucas. En el Evangelio de Juan aparece también 13 veces, en los Hechos de los Apóstoles una vez y en el Apocalipsis 2 veces. Y de todos estos casos, en prácticamente todos esos casos, o sea, se asumen 68 más 13 más 1 y más 2, da como
no sé, cerca de 80 y tanto, en todos esos casos, prácticamente en todos ellos, es el mismo Jesucristo el que se lo aplica él mismo. O sea, él tenía clarísima conciencia. No era un predicador nomás, como dicen muchos ateos, ateos beligerantes. No, él tenía clarísima conciencia de que él era ese ser que existía desde antes de la creación y que iba a ser encargado de venir, de encarnarse en el mundo para la salvación del ser humano y para la revelación del misterio de Dios. Y eso nos viene de estos libros apocalípticos. Entonces es muy importante. Ahora, yo me salté un parrafito, pero que también es interesante, pero quise ordenarlo un poco distinto. En el Antiguo Testamento aparece un tal Melquisedec, y Melquisedec en la literatura apocalíptica aparece como una preencarnación del Mesías. Una preencarnación del Mesías en la literatura apocalíptica, y sobre todo en los textos de Qumran. Como ustedes van a hacer la tarea que yo les doy, ¿cierto? Supongo, y que es siempre repasar en los apuntes de la última clase, ahí se lo van a topar, en la página 134. Yo aquí la corrí al final de este capítulo, porque encuentro que interrumpe el texto del Hijo del Hombre. Entonces lo puse después de lo que escribí en la página, después del segundo párrafo de la página 36, para la nueva versión de los apuntes. Pero es bien interesante esto de Melquisedec. Melquisedec no es nombrado en los textos de Qumran, que son de más o menos un siglo antes de Cristo. No aparece en esos textos de Qumran con el nombre del Hijo del Hombre, pero sí aparece como el Mesías preexistente, preencarnado. Y eso lo vimos también cuando hablamos en la carta a los hebreos, la idea de este Melquisedec, que aparece de la nada y se vuelve a la nada. Y es un sacerdote del Dios Altísimo en la época de Abraham, cuando el sacerdocio se instauró en la época de Moisés, 500 años después. Pero sin embargo, Abraham lo reconoce como el sacerdote del Dios Altísimo y le paga diezmo. Y Melquisedec bendice a Abraham en nombre del Dios Altísimo. Entonces, en Qumran se interpretó a Melquisedec como este Mesías que todavía no ha venido, clarísimo, pero que preapareció, pudiéramos decir, para apoyar a Abraham. Acuérdense que Abraham es la primera revelación que Dios hace al ser humano, es la de Abraham, ¿no? El escrito más antiguo del Antiguo Testamento, el que se relaciona con Abraham. Entonces, en Qumran se tenía esa idea de que Melquisedec había sido una preencarnación del Mesías, porque el Mesías existía, era este hijo del hombre, pero todavía no había llegado su hora de encarnarse. Pero sin embargo, dio un chispazo, ¿no? Según los de Qumran, en la época de Abraham con Melquisedec. Es bien interesante eso. Como ustedes ven, yo les voy a volver a recalcar lo que les he dicho siempre. Si se pusieran en orden cronológico todos los escritos de la Biblia, uno vería que hay un hilo conductor que está clarísimo detrás de él. Y si puestos estos textos en orden cronológico, que cada texto va apuntando al siguiente, Desgraciadamente, en la forma que están escritas nuestras Biblias, la forma que están empastadas, pudiéramos decir así, no están en orden cronológico y eso se pierde. Pero bueno, así es la cosa. Bien, estamos justo a la hora. Nos vamos a quedar hasta el segundo párrafo de la página 136.
Y como yo les he dicho, yo creo que quedan 2 clases más nomás. Así que terminaríamos Dios mediante en agosto.